La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor ¿Sabes y qué? buena Esto se estimación puede ante los apretar de ojos alguna de Dios manera. y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. O lo dejo así. Reconócele en todos No, tus antes, un caminos poquito y más Él allá para que no me enderezará tus estorbe aquí en la sendas. tableta. No seas sabio a tus propios ojos, Y lo dejo teme al así, a ver qué Señor y tal ya. Ahí apártate está del bien. mal. Gracias. Muy buenos días para todos. Gracias por el ánimo para saludarnos. Eso es algo, la verdad, que apreciamos muchísimo. Creo que nadie tiene que quedarse de pie. Por aquí hay todavía algunos asientos, por acá también adelante. Isabel, aquí ahí, tranquila, adelantico. Quitas eso de ahí, que esa chaqueta es mía, pero eso no importa. Tranquila. Vale, Anito. Bueno, con mucha expectativa e ilusionado porque estamos, más bien el Señor está entre nosotros, ¿sí? Entonces hay que subirle un poquito el volumen. Ah, sí, gracias. No se escucha, muy bien. Ya vamos a mirar si le subimos un 500 de volumen ahí, Checho. Por favor. ¿Mejoró? Bueno, muy bien. Ahora sí mucho. Bueno, sé que todos ustedes, es imposible que no fuera así. Todos nosotros en este lugar recordamos un evento acontecido los primeros meses del año 2020, cuando nosotros recibimos todos la notificación de que ¿qué debíamos hacer? ¿Qué debía pasar? Encerrarnos. Ay, qué cosa tan dura, no, qué difícil. Yo recuerdo todavía estar caminando durante el confinamiento por las cuadras aquí del barrio, sacando a mi perra, y en la nochecita ya, y recuerdo que pude caminar hasta 20 minutos y hasta 30 minutos y no ver a absolutamente nadie en la calle. Eso, la verdad, parecía surrealista. O sea, como que, ¿qué es esto tan loco? ¿Qué es esto tan difícil? Bueno, ustedes saben, hermanos, el COVID-19 tuvo pues muchísimas implicaciones globales y nacionales y familiares también, estrechándolo un poquito más. Algunas de esas consecuencias que se reconocieron aquí en Colombia, entre otras, solamente voy a mencionar tres, pero entre otras, y sé que ustedes la saben, primero, el aumento notorio de la violencia doméstica e intrafamiliar. Eso lo recibimos con mucha tristeza, darnos cuenta de que eso se vino al lado del confinamiento y de la pandemia, y uno más o menos puede prever y puede anticipar que cuando nos encierran a personas como nosotros, acompañado de otras personas que se parecen a nosotros, pues la combinación no va a ser muy maravillosa. Es muy triste, pero eso fue lo que pasó en Colombia. Se destacó ese aumento de la violencia. También otra consecuencia del COVID-19 sobre el país fue la disminución de los índices de vacunación contra enfermedades que también son letales. Y por supuesto, como todo el sistema de salud se volcó hacia la vacunación contra el COVID-19, entonces se descuidaron, se abandonaron otras
otras enfermedades que también son contagiosas y que también son letales. Bueno, eso también se visibilizó. Y también que creo que fue muy evidente para todos, aumento en los niveles de pobreza. Que la brecha entre las personas más adineradas y las menos adineradas aumentó. Los índices de desigualdad crecieron también. Y tremendo eso, pensar que un problema de salud pública, nosotros estamos encerrados es porque básicamente no queremos que nuestro cuerpo se afecte, se convierte en una crisis económica. Se convierte en algo que va a afectar los bolsillos de todos, pues literalmente diría yo casi todas las personas en este planeta. Un problema económico, familiar. Y yo recuerdo aquí en algunas familias, algunas situaciones, por la gracia de Dios como iglesia pudimos vivir más o menos muy bien, la verdad, ese tiempo de confinamiento. Y en general esta crisis del COVID la hemos vivido muy bien por la misericordia del Señor. Sé que algunos de ustedes, por ejemplo, tuvieron represamiento en algunos de productos que utilizaron y el problema de la crisis de contenedores que hubo, qué cosa tan grave. Sé que algunos de ustedes vieron afectadas sus iniciativas, sus emprendimientos también por el confinamiento y otras cosas más. Los empleos se perjudicaron. Bueno, se convirtió en una crisis financiera familiar este problema del COVID-19. Y yo creo que algo más o menos así fue lo que ocurrió con nuestros hermanos a quienes escribe Santiago. Hace 15 días atrás iniciamos esta serie que llamamos La belleza de la fe en las obras se ve, y estamos estudiando a ese querido siervo de Dios, Santiago, y creo que esa es la situación que él está abordando en estos primeros versos de la epístola, que los hermanos, como vimos hace 8 días, están en lo que Santiago describe, la prueba de la fe, la crisis que atraviesan, en ese momento una crisis porque recuerden, ellos tuvieron que ser dispersados a causa de la persecución, ellos tenían que huir posiblemente de Jerusalén o de lugares cercanos a Jerusalén, Palestina. Tuvieron que huir porque si no huían entonces iban a ser arrestados e iban a ser posteriormente juzgados. Entonces a un problema de huida, como tantos colombianos tienen que experimentar aquí en Colombia, huida se suma inevitablemente crisis financiera, la crisis económica. Y cuando nosotros hablamos de crisis económica no estamos hablando simplemente de que no tenemos para comprar leche, de que no tenemos para comprar el quesito o no tenemos para comprar la avena sin gluten porque nos estábamos cuidando muy bien, no sé, cualquier cosa de ese tipo. No se trata de eso, hermanos. La crisis económica afecta nuestro corazón, porque nuestro corazón sostiene una tremenda relación con la plata, con el dinero, y en muchas ocasiones una relación que realmente es perjudicial, muy perjudicial para nosotros. Entonces, hoy hermanos, pensando en lo que esos hombres y mujeres a quienes Santiago escribió en el pasado y que hoy somos también nosotros receptores de esta palabra inspirada por Dios, vamos a reflexionar en la respuesta a la crisis económica. Eso es lo que espero poder compartir con ustedes, hermanos. Vayan por favor a Santiago capítulo 1. Y vamos a leer a partir del versículo que dejamos la semana pasada, versículo 9. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba.
Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Amén. Tomemos un minutico más para orar al Señor, por favor. Y este es el momento que cada uno de nosotros toma para responsabilizarse de escuchar la palabra de Dios. Este es el momento en el que reconocemos nuestra necesidad de Él. Aunque no tenemos ningún mérito para recibir de Él su palabra, su vida, su gracia, su perdón, nosotros venimos esta tarde a este lugar es como personas necesitadas. No tenemos que dar, solo esperamos poder recibir del Señor y lo haremos, confiamos en Él. Entonces, Padre precioso, aquí estamos delante de ti. Señor, lo primero que tenemos que reconocer es que la crisis y la crisis económica no nos gusta para nada. Señor, reconocemos que quizás sí es cierto, nuestro corazón ha sido tan influenciado por la forma de entender la vida de nuestro mundo, del mundo que se revela contra ti, que hace del capital, del dinero, algo central en nuestras vidas. Señor, reconocemos que encaramos un tema que no es fácil y te pido, Padre, que por favor bendigas a todos los que estamos en este lugar. Señor, reconocer la dificultad, reconocer la problemática que sostenemos con el dinero, no es fácil. Ayúdanos, Señor. Que la belleza de nuestra fe en Jesucristo se pueda ver en la forma en la que respondemos a la crisis. No es nada fácil estar en crisis económica, pero te rogamos que nos ayudes. Y nos alegramos en saber a quién pedimos, que es a ti, que eres tan especial, tan generoso. Gracias, Señor. Esperamos en ti, Padre querido, y esperamos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú has leído el Nuevo Testamento por lo menos, o una pequeña partecita de él, ya te has dado cuenta, creo muy fácilmente, que la iglesia del primer siglo estaba compuesta por hermanos de condición económica modesta, humilde, como Santiago les llama, o el pobre. Pero también estaba compuesta por algunas personas acaudaladas, aunque la verdad no eran muchas, como nunca en la historia de la iglesia lo han sido. Nunca han sido muchos los ricos que han hecho parte del pueblo de Dios. Bueno, en nuestro texto, el que acabamos de leer, Santiago se dirige a ambos tipos de hermano, a ambos tipos de persona. ¿Por qué? Porque a ambos los está afectando la aflicción de su posible dispersión. Su confianza en Jesús está siendo desafiada por las actuales circunstancias que todos ellos están atravesando. Entonces, si yo he sido de condición económica humilde y tengo que huir, lo más probable es que
habrá un cambio desfavorable en las finanzas familiares. ¿Estamos de acuerdo? No, es posible que para algunos sea distinto, que algunos se desplazaron a otro lugar y encontraron pues como la fortuna allá, pero usualmente no es así. Estamos en crisis, tenemos que huir, la pobreza para este hombre se profundiza. Pero si yo he sido rico y tengo que huir de un momento a otro, también habrá un cambio desfavorable en las finanzas familiares. Para ambos está la crisis. Entonces, ¿cómo es que estos hermanos van a responder a lo que están experimentando? ¿Cómo la fe en Jesucristo, en ese hermoso Salvador que ellos tienen y que es una bella fe, cómo eso se va a traducir en el afrontamiento que van a dar a esa crisis actual, a la crisis financiera? ¿Cómo esa fe les va a ayudar a vivir la prueba económica que atraviesan? Bueno, como hemos dicho, Santiago se dirige a esos dos hermanos. Entonces vamos a adentrarnos inicialmente en las circunstancias del hermano de condición humilde. Entonces quiero preguntarles, porque casi siempre tratamos de que estas exposiciones bíblicas sean más bien un diálogo. No, si es posible. Yo sé que a veces es muy difícil hacerlo así, la verdad, pero me gusta hacerles preguntas para que ustedes estén conectados. Les pregunto, ¿qué podría producir en este hermano, que es el primero que vamos a analizar, qué podría producir en él la actual crisis económica? ¿Qué experimenta la persona de condición humilde ante una mayor profundización de su problema? Angustia, bueno, ahí ya quedó clarita. Muy bien, angustia, desesperanza, incertidumbre. Sí, ¿por qué no? Claro, impotencia, depresión, claro que uno se puede meter fácilmente allá. Tristeza, miedo. Hermanos, es que esta persona en la que estamos pensando, por la situación que atraviesa, ya no va a poder alimentarse tal vez como lo venía haciendo, va a tener que alimentarse peor, digámoslo así. Ya quizá la persona no va a poder dormir bien, tal vez como lo hacía antes. Esta persona, si tenía un tratamiento médico, pues que requería de su medicamentico constantemente, pues lejos y en crisis económica posiblemente no va a tener la plata para cuidar mejor de su salud. Bueno, hermanos, temor, tristeza, muy bien, ustedes lo han dicho muy bien. Ahora, este hombre es aún más desposeído. Sin embargo, miren, es interesante notar que la condición humilde, o la condición humilde económicamente hablando, como la está presentando Santiago, no suele ser definida por las personas que la experimentan en términos de carencias, de que a mí me falta esto, a mí me falta lo otro, a mí me falta lo otro. Eso es pobreza. Es interesante que así no es como estas personas, las personas definen esa situación. Hace algunos años yo leí un libro que se llama Cuando ayudar hace daño, y los autores en ese libro, se lo recomiendo a todos los que lo puedan leer, los autores citan una encuesta que realizó el Banco Mundial, y a las personas que el Banco Mundial entrevistó les hacía la pregunta de: por favor, defíname qué es ser pobre. ¿Qué es eso? Entonces voy a citar a continuación lo que dice el libro. Las personas tienden a hablar en términos de experiencias tales como la impotencia, la desesperanza, la falta de significado en la vida y la vergüenza. Así que tan solo proporcionarles recursos no aliviará las dimensiones más profundas de la pobreza que estas personas experimentan. Bueno, hasta aquí la cita de ese libro. Y yo creo que Santiago, este querido pastor, entiende que así es la situación. Que ahora lo que sus hermanos atraviesan no se trata de les falta pan, les falta esto. Hay algo que es mucho más hondo, que es mucho más
profundo, y obviamente yo creo más aún que el Dios que inspiró a Santiago lo sabe mucho mejor, lo sabe bien. Por eso, hermanos, aunque más adelante Santiago va a mencionar algunas soluciones prácticas para este tipo de problema del que va a hablar hoy en esta perícopa de la crisis, más adelante él va a tocar eso. En este punto inicial de la carta, él quiere desafectar el corazón de este hermano que, ya siendo pobre, sufre una aflicción económica adicional. Él no le va a buscar soluciones de hagamos una colecta como efectivamente se hacía. Este no es el momento. Más adelante en la epístola vamos a hablar esas cosas. Lo primero que Santiago va a hacer con alguien que está en una crisis de ese tipo es tocar su corazón, es visibilizar el hecho de que la relación que nosotros sostenemos con el dinero es profunda y que nos afecta muchísimo. Bien, ¿qué es entonces lo que Santiago dice en el versículo 9? Alguien, por favor, que lo lea, versículo 9, lo lea altico. El versículo 9 ahí. Muy bien, gracias. Antes que nada, y miren, esto no debe pasar por alto, y es importante que lo pienses. Antes que cualquier otra cosa, esta mujer a la que se dirige Santiago, este hombre al que se dirige Santiago, ¿es qué? ¿Es qué? Es hermano. Pero al hermano. Y eso definitivamente en esta carta no puede pasar así como que no, obvio, él simplemente le está diciendo hermano, no. Esta persona, hermanos, es hermano. El mundo puede menospreciar al de condición humilde, pero en la iglesia esta persona es un hermano apreciado y querido como cualquier otra persona, con toda la confirmación de que él pertenece a la familia de Dios, que tiene por padre a su creador y que tiene por hermano mayor al Señor Jesucristo como cualquier otro. Él es un hermano. Él tiene una familia. Y eso lo reconocemos todos nosotros. Después de recordarle que él es hermano, Santiago le dice que ese hermano, el pequeño, debe gloriarse en lo alto de sí. Bueno, ahí nos vamos conectando. Ojalá estés metido aquí en lo que nos está diciendo para que podamos, hermano, ver la belleza de lo que Santiago trata de decirnos. Ese hermano, el pequeño, debe gloriarse en lo alto de sí. La exhortación de Santiago es la de gozarse en la altura en la que Dios mismo ha puesto a esta persona. Miren, es que cuando obviamente nosotros podemos experimentar una crisis económica, hermano, y vernos carentes, hermanos, esa situación que atravesamos podría dejar nuestros ojos limitados a la mirada baja, a la consideración solamente de nuestras carencias, a la evaluación distorsionada de sí mismo, a que el mundo nos invita a tener. Quien atraviesa la prueba de su fe en asuntos económicos debe recordar y arraigar su corazón en el peso que el Señor Jesucristo le ha otorgado a su vida. Esto requiere madurez, hermanos. Ustedes tal vez se recuerdan algunos pasajitos del Antiguo Testamento y también en los Evangelios. Ustedes descubren que el Dios al que nosotros adoramos es un Dios que se especializa en levantar del polvo
al pobre. Él es así. Por ejemplo, ustedes recuerdan a María. Claro, ¿cierto? María, la mamá de Santiago, la mamá de Jesús, de nuestro Señor también. Escuchen, les voy a leer en este momento la expresión de una mujer que entiende esto que Santiago está tratando de decir. No tienen que ir allá, voy a leer Lucas y es lo que nosotros conocemos como el Magnificat y ahí va. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. A mí, ¿por qué me parece espectacular esto que está diciendo María? Porque ella está reconociendo que ella es justamente una mujer que carece de cosas, que ella no tiene nada para mostrarle al Señor. Señor, yo te voy a mostrar esto, te voy a dar esto, entonces creo que tú podrías bendecirme con cosas muy especiales. No, ella sabe que ella no tiene nada, que ella es en un sentido una desposeída, pero Dios la ha tratado a ella como Dios puede tratar a cualquier hombre, a cualquier mujer, que no tiene nada según el mundo, que son carentes de todas las cosas. Pues no importa, Dios sabe levantar del polvo al pobre y lo hace con satisfacción, con gusto, con alegría. Mucho del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de las promesas del Mesías tenían énfasis en su ministerio hacia el pobre, porque Él es así con ellos, hermanos. Bueno, además de esta belleza, el hermano de condición humilde, a ese hermanito a quien se dirige inicialmente Santiago, Dios lo ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A ver, una aclaración. Yo no estoy diciendo aquí que la persona pobre, por ser pobre, tiene una condición que le da redención. O sea, los pobres son redimidos porque son pobres. No, esta persona es un hermano y es un hermano pobre. ¿De acuerdo? Es decir, esta persona tiene fe en Jesucristo. Jesús es la confianza ahora de su vida. A ese hermano pobre, Dios lo ha bendecido con toda bendición espiritual, como dice el apóstol Pablo, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces juntos, porque así nos gusta aquí en el Redil Laureles, recordar qué es lo que nosotros hemos hallado en Cristo Jesús. ¿Cómo el creyente es bendecido en Cristo? A ver, mencionen algunas cosas. ¿Cómo? Sí, se nos ha dado perdón, o sea, hemos sido perdonados y eso no es cualquier cosa. Hemos sido justificados, sí. Hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Muy bien, bueno. Cuando Santiago dice, pero el hermano, el pequeño, que en lo alto de sí se gloríe, él, hermanos, lo que le está diciendo a ese hermanito, hermanos, es que este hombre y esta mujer necesita recordar que Dios
lo ha puesto en el lugar más privilegiado que un ser humano podría desear en este mundo. Nada, absolutamente nada, los mayores sueños, las mayores aspiraciones a las que cualquier hombre en este mundo puede aspirar, no se comparan con el lugar, con la posición que Dios le dio a quienes confían en su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es ese lugar más privilegiado sobre este mundo, sobre esta tierra? ¿Cuál es? Estar en Cristo. Yo sé que aquí Santiago no lo aclara, pero es ese, en Cristo, estar en Él. Nada es tan hermoso como eso, hermanos. En Cristo, ahora el hermano de condición humilde es coheredero juntamente con Él, y con Él mismo se le ha sentado en lugares celestiales. Esa es la invitación de Santiago, que el pequeño se gloríe en lo alto de sí, donde Dios te ha puesto. Sí, la valoración del que sea, del que diga aquí, esto es lo que es el pobre. Pues Santiago dice: hermano, extiende tus ojitos y gloríate en lo que tu Salvador ha hecho de ti. Uno levantado del polvo para enorgullecerse en lo que Dios le ha dado por gracia. No tiene que tener nada, no tiene que nada para que Dios le dé esa condición, ese estado. Bueno, ahí menciona Santiago el hermanito de condición humilde, y ahora Santiago pasa a otro hermanito. Entonces adentrémonos en las circunstancias del hermano rico de esa iglesia y también de esta iglesia. Pregunta: ¿qué podría producir la actual crisis económica por la que ellos están atravesando y posiblemente tú también estás atravesando? ¿Qué puede producir en un hermano de estos la crisis de fe que atraviesa? ¿Qué? Bueno, yo sé que la mayoría no sabemos, pues porque no somos ricos, hermano, está bien, no hay problema. Pero imaginémonos. Bueno, a ver, miren esto. Exactamente, muy bien. Quizá temor por pérdida de capital, quizá tristeza por la disminución de algunos o muchos de sus privilegios, quizá quiebre en la planificación y el control de su futuro, quizá vergüenza, bueno, no sé, tantas cosas que puede llegar a experimentar. Y hermanos, otra vez debe quedar claro que esta persona a quien Santiago se dirige es también un hermano. Pues no significa que porque Santiago tiene esa expresión como medio tosca y el hermano de condición humilde que se gloria en lo alto de sí y el rico en su humillación, pero como así, pero ¿por qué eres así, Santiago? Santi, no seas así. No, ojo pues, esta persona es un hermano y a ese hermano también lo está invitando a gloriarse, como lo hizo con el hermano de condición humilde. Sin embargo, la exhortación que le hace al hermano rico de gloriarse en su humillación, es decir, en su pequeñez, es un poco extraña, ¿no les parece? Y al rico en su humillación, pero ¿cómo así? Cuando uno lee rápidamente ese versículo, a uno le da la impresión que Santiago está siendo como un poco medio irónico, ¿no les parece? Como si la persona acaudalada fuera especialmente sospechosa para Santiago, o como si Santiago, como nosotros decimos, le llevara la doble. ¿Sí? Bueno, yo no sé si entienden qué es eso. Si no, van al diccionario, yo no sé si paisa o qué, Parme, sí, eso es de acá. Bueno, perdón hermanos, si no entienden, yo les puedo decir después. ¿Será que Santiago es así con este hermano? No, hermanos, Santiago no es así y no está pensando de esa manera. Este querido pastor le habla a quien, entrado en una crisis económica, ha podido notar la total fragilidad de sus riquezas, por las que quizás se sintió alto en algún momento, pero ahora pudo ver que realmente es ¿qué? Pequeño, ¿sí?
Es en esa humillación en la que Santiago les invita a ellos a gloriarse. ¿Cómo entendemos esto un poquito mejor? Porque es que qué pesar cuando uno está leyendo la Biblia y uno dice, yo no entiendo eso, y uno se resigna a no entenderla. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo lo que quisiera proponerles, hermanos, es que Santiago lo que está haciendo acá, y el rico en su humillación, es decir, el hermano rico que se gloríe en su humillación, Santiago lo que está haciendo acá es como una invitación a experimentar alegría por la ruptura o el quiebre de un espejismo que el dinero produce. ¿Cuál es el espejismo que el dinero produce? El siguiente: la riqueza que tengo es tan estable y tan bella que puedo sustentar mi vida en ella, como, yo no sé, la mayoría lo hacemos. La riqueza es tan estable y tan bella que yo puedo sustentar mi vida en ella, como por ejemplo lo es la luna. La luna es bella, es hermosa y siempre estable. Cada noche sale ahí, y sobre todo las lunas de estos días o noches pasadas ha sido hermosa, espectacular. Siempre está allí. Mi riqueza es más o menos como ella. Pero hermanos, resulta que las riquezas no pueden compararse con la belleza y estabilidad de la luna, sino más bien con la belleza y la transitoriedad ¿de qué? ¿De qué usa Santiago? De la flor, ¿cierto? Y que en un sentido es la vida, la flor. Santiago más bien está invitándonos a pensar en que la riqueza es como la flor. Y hermanos, el llamado permanente de Dios en toda su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, es que nunca demos nuestra vida, que nunca demos nuestro amor a lo que hoy es y mañana ya no será. A nada, absolutamente nada. Sea lo que sea. Entonces yo quiero preguntarte a ti que estás aquí conmigo. ¿Tú le darías tu corazón? ¿Tú le darías la confianza de tu vida a esa hermosa flor que tienes en esa matera del balcón? Eso parece muy ridículo lo que yo estoy diciendo. Pero ojo pues que eso está diciendo mucho de nosotros. Pregunta: ¿tú le darías tu amor? ¿Tú le darías la confianza de tu vida a la belleza de esa flor que tú tienes en el balcón de tu casa, en esa matera que te gusta tanto? ¿Tú le darías eso? Ay. Yo sé que la respuesta es no. De todos nosotros, no, obviamente. ¿Y por qué, hermanos? ¿Y por qué, hermanos, nadie haría eso, hermanos? Porque nosotros entendemos bien que una flor no tiene tanto valor como para sustentar mi humanidad. Una flor no tiene la capacidad de sustentar mi subjetividad. No tiene la capacidad de ninguna manera, hermanos. Ay. Pero ¿saben qué? Tal vez nosotros, si hacemos eso con algo parecido a una flor. Porque qué tal, hermanos, si cuando el Señor Jesucristo, ustedes recuerdan, Él nos dice que la vida del hombre no consiste en ¿qué? La vida del hombre no consiste, muy bien, en los bienes que posee. ¿Qué tal, hermanos, si cuando Jesús dice eso, lo está diciendo precisamente porque Él puede ver que el dinero, hermanos, Él puede ver el dinero como nosotros somos capaces de evaluar esa flor del balcón? La del balcón que decimos que de ninguna manera nunca le daríamos nuestro amor y nuestra lealtad y nuestra confianza. Nunca haríamos eso con una flor. ¿Qué tal si Jesús nos dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee? Es porque Él es capaz de ver en el dinero lo que nosotros somos capaces de ver en una flor, que es algo transitorio, que es algo, sí, que puede ser bello, pero que es pasajero y es perecedero. Hermanos, para
para este hermano rico, su actual prueba económica le está rompiendo ese espejismo. Y para Santiago eso es algo muy bueno. Tanto así que él dice, gloríese en eso. Gloríese en que gracias a Dios está rompiendo ese espejismo. Qué bueno. Una cuñita aquí. Amigos, el amor al dinero, la confianza en el dinero, es como el tracoma. De pronto algunos de ustedes no han escuchado hablar de eso, sí, claro, raro, esa palabra, ese término, que el tracoma. ¿Qué es eso? El tracoma es una bacteria que puede ser transmitida por contacto con las secreciones oculares o nasales de una persona que tiene esa bacteria. Entonces supongamos que tú entras en contacto con esos fluidos y te contagias de esa bacteria. La bacteria empieza a recorrer todo tu cuerpo. ¿Sabes qué es lo primero que ataca la tracoma? O más bien, ¿qué es lo que va a atacar letalmente la tracoma? Los ojos, la visión, y posiblemente te va a dejar ciego si no tiene un tratamiento pues bastante adecuado. Te puede dejar ciego. La avaricia ataca en primer lugar los ojos de las personas. No nos permite ver más la realidad tal como ella realmente es. Distorsiona y desdibuja la vida. Eso hace el amor al dinero, eso hace la confianza en el dinero, eso hace la avaricia en nosotros. Por ejemplo, la riqueza puede hacer que creamos, el dinero puede hacer que creamos que tenemos tremenda altura, cuando en realidad somos pequeños. Creemos que somos gloriosos cuando somos pobres y desventurados. Ese es el diagnóstico real, esa es la evaluación real. Pero se ha perjudicado en nuestra visión y ya no vemos realmente. Qué bueno sería recuperar la visión cuando uno está quedando ciego, ¿no les parece? Yo creo que sí. Por eso Santiago dice que se gloríe este hermano en su humillación, porque la belleza de su fe en Jesucristo le va a enseñar y nos va a enseñar a apreciar lo verdaderamente estable en medio de la prueba económica que él atraviesa, que ella atraviesa. Bueno, Santiago se está dirigiendo aquí al hermano de condición humilde y se está dirigiendo aquí al hermano rico. Pero quizá la mayoría de las personas que hay en esta mañana, en este lugar, pertenecemos a un nivel socioeconómico que parece Santiago no se dirige. ¿Cuál es? Más o menos como estratos medios, algo así, más o menos. Significa eso, hermanos, que Santiago no nos ha dicho nada de nosotros. Oremos y nos vamos. A ver, hermanos, pertenecer a esa sección, digamos, de las clases económicas, significa que pertenecemos a un segmento de la población que puede conocer fácilmente la pobreza. No sería difícil, ¿sí? Podría moverse uno de allá sin uno anticiparlo y pensarlo rapidito, movernos fácilmente a la pobreza. Pero también podría saltar a ser parte de la minoría adinerada del país por una iniciativa, por un proyecto, por alguna cosa que le ocurrió. También podría pasar. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos de ambas exhortaciones de Santiago. Ellas son para nosotros. Y en lo personal, yo creo que cuando estamos hablando de platica y estamos hablando de las riquezas y la relación que sostenemos con el dinero, la mayoría de nosotros, hermanos, nos imaginamos que yo no soy
avaro, yo no tengo problemas con la plata. Ella no me define a mí. Yo no soy así, pero yo sí le digo quién es, ¿cierto? Yo sí le digo rapidito quién es. Vea, yo ya lo he dicho en otras ocasiones. En los 8 años que vamos a cumplir en el Rey Laureles, yo he escuchado hermanos y hermanas que me han pedido consejo por muchos temas, ninguno por avaricia. Sí. Porque, hermanos, en serio, eso nos ataca la visión. Nosotros, no. Yo lo que simplemente quiero es acumular un poquito más. O la ansiedad que yo siento, pues es normal, es legítima. Miren que todo el mundo está ansioso. La preocupación que yo tengo es legítima, todo el mundo está preocupado. Nosotros no vemos la relación que sostenemos con el dinero y que realmente nos está afectando. Ambas exhortaciones de Santiago son para nosotros. Amiga y amigos, si tú hoy, porque sé que así son todas las predicaciones, nunca le hablan a todas las personas, pero si tú hoy estás aquí en este lugar y estás atravesando una crisis económica que te está acercando a la pobreza, podría ser que así lo percibas. Te recuerdo algo: gloríate en lo alto que el Señor ha hecho y en el lugar que te ha puesto a ti. Pero lo que uno quiere es un mercado. A uno no quiere que le digan que uno está sentado con Cristo en las regiones celestiales. Hermano, yo no sé si haya algo tan valioso para uno no tener miedo en la vida como uno saber quién es uno en Cristo. Así uno no esté tan bien. En otros contextos, en otras situaciones, Santiago no está diciendo simplemente porque es lo que tiene que decir. Él tiene que decirle algo a los hermanos que están sufriendo. Dígale alguna cosita: hermanos, no les parezca tan difícil eso, recuerden quiénes son ustedes en Cristo. Y ya, no, hermanos, es porque es que no hay nada mejor que les pueda ofrecer. ¿Entiendes? Bueno, yo sé que necesitamos milagros para que podamos entender sobre todo ese tema en particular. Gloríate en lo alto que el Señor te ha puesto. Y recuerda que según la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia que tanto nos encanta en esta iglesia, hermanos, recuerda lo siguiente: tú no necesitas o debes tener algo para recibirlo absolutamente todo, así como María. No necesitas tener nada para recibirlo absolutamente todo de Él. Ojo con estar conformando nuestra mente a los paradigmas de este mundo que son tan distintos a estos. Pero bueno, hermanos, si tú tienes una actual crisis económica que está rompiendo el espejismo de la riqueza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú gloríate en tu pequeñez. Gloríate en la pequeñez. Recuerda que fue la gracia del Señor Jesucristo la que te hizo un pobre en espíritu. Necesariamente debemos ser pobres en espíritu, necesariamente debemos reconocer nuestra absoluta necesidad de Dios para que el reino de los cielos sea nuestro, ¿cierto? Entonces, gloríate en que la gracia ha traído esa pobreza de espíritu a ti. Y además, hermanos, en que la gracia es tan contraria al orgullo que las riquezas usualmente producen en nuestra vida. ¿Qué les parece recordar eso? ¿Qué les parece, hermanos, responder
a nuestras crisis económicas de esa manera. ¿Necesitamos milagros? No. Estamos hablando de cositas sabrositas. Entonces, como el Señor está entre nosotros, hermanos, pues pidámosle no. Pidámosle que haga esto realidad en nosotros. Que la relación idolátrica que sostenemos con el dinero sea rota. Que nos recupere de la ceguera. Al imaginarnos que yo no. Yo no tengo problemas con el dinero. Padre nuestro, tú sabes que nosotros somos polvo. Y sabes, Señor, que aquí hay personas controladas por su deseo de tener un poquito más, Que también, Señor, hay personas desesperadas por la pérdida económica de un poquito más. Y nosotros no sabemos sino reaccionar como este mundo nos ha enseñado y como nuestro egoísmo nos enseña. Que si ya no tenemos lo que nos ha definido en el pasado, Señor, se nos desbarata la vida. Nos deshacemos. Padre, es tan especial recordar que nosotros no tenemos que venir a ti con hipocresías, simplemente pensando que somos más queridos de lo que realmente somos. Nosotros estamos felices de poder venir esta tarde, Señor, delante de ti y recordar, ay, Señor, yo soy un avaro. Gracias porque nada debemos tener, nada tendríamos que tener para poder recibirlo todo de ti. Padre, te ruego para quienes corresponda y quienes lo necesiten, dales la gracia, danos la gracia de poder ver en medio de nuestra prueba económica, financiera, lo alto que has hecho de nosotros. Deja que nuestros ojos se enfoquen en eso. Deja que nuestro corazón medite en eso hasta que Él sea cambiado. Padre, y también nosotros que podemos tener 1 milloncito, 2 milloncitos o muchos millones de capitalcito para planificar el futuro y todo lo demás, Señor, pero llega el momento en el que el espejismo de que el dinero es más de lo que realmente es, se rompe, y que también, Señor, genera miedo, Señor, que podamos ver en la belleza de ese quebranto nuestra bendición. Que nosotros podamos ir más allá de la plata y darnos cuenta, Señor, que la vida del hombre es más valiosa que la plata. Que una persona pueda reconocer que tal vez ha estado perdida y embolatada por la relación insana o enfermiza con el dinero, y le quebranta el corazoncito, Señor, la crisis, pues que mis hermanas y mis hermanos puedan gloriarse. Es más, ver peso
peso en lo que estás haciendo, Señor, por nosotros. Ay, Señor, esto es tan desafiante. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Hermanos, hoy vamos a recordar a nuestro Salvador Jesucristo de una manera muy especial en la cena, en su cena, en la cena del Señor. Y lo que quisiera es invitarles a pensar en la forma que Dios se propuso romper las idolatrías que sí tenemos en la vida, particularmente con la avaricia. Quisiera que pensaras en lo siguiente, y aún mientras estamos participando de la cena del Señor, pienses en esto. Dios, el Dios bienaventurado, el Dios feliz, así es Él. Tú no completas a Dios de ninguna manera. Tú no haces más feliz a Dios de ninguna manera. Dios es feliz y Él es completo. Y Él ve toda su riqueza, su vasta riqueza. Él es Dios. Y bueno, sus tesoros son incalculables. Él es el rico de los ricos, ¿sí? Y Él ve y nos observa a nosotros como pobres. Y muy pobres, muy pobres. Yo sé que recibir un salario cada 15 días y tener cierto dinero, hermano, no nos deja ver, pero somos pobres, pobres. Y así nos vio, pobres. ¿Qué hizo Dios para que esa pobreza nuestra fuera cambiada? Para que esa pobreza nuestra fuera cambiada justamente por riqueza. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Hermanos, Dios no tuvo problema en hacerse pobre. Dios no tuvo miedo de hacerse pobre. Él no tuvo miedo. Y el costo de enriquecer a esos pobres desventurados y hacerlos ricos como Él quiere hacernos, era que Él ocupara nuestro lugar. Y Él se hizo pobre, y no solamente se hizo pobre, Él se hizo siervo y además se hizo sacrificio por los que confiamos en Él. Oye, hermano, ojalá pudieras pensar en eso hasta que te cambie el corazón. Pudieras pensar lo que Dios hizo por ti, que Él se despojó de todo para cambiar tu condición. Ese es el poder que Dios vino a traer, hermanos, para alterar las relaciones idólatras que sostenemos con la plata, y que la belleza de nuestra fe en Jesucristo se vea en una manera hermosa de responder ante nuestras crisis económicas. Con gloria por nuestra exaltación, pero también con gloria por nuestra humillación. Eso requiere mucho poder. Eso es lo que hoy vamos a recordar. Entonces, si tú estás preparada o preparado para participar de esta cena del Señor, síguete preparando entonces. Sigue preparando tu corazón, y todos los que confían en Jesucristo, todos los que lo tienen a Él por su Salvador, son invitados a participar de esta cena. Quien, habiendo creído en el Señor Jesucristo y habiendo dado testimonio de su fe al bautizarse públicamente, son bienvenidos a alimentarse con la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces, mientras este precioso equipo nos guía en este canto, le voy a pedir el favor que en absoluto silencio, quienes están preparados para participar de esa cena, ven, toma un pan, toma una copa y regresa a tu puesto. Y en serio les pido, no te distraigas. Por favor, no distraigas a la persona que tienes a tu lado. Si tú no vas a participar también, consérvate ahí en silencio, por favor. Y
vengan acá. Gracias muchachos por guiarnos.